Estudiantes, les habla José Infante, soy su profesor de Ciencias Naturales del Colegio de Adultos Renacer en Pichidegua y Colegio de Adultos Renacimiento en Peumo. El día de hoy vamos a continuar con el contenido de electricidad y magnetismo, específicamente en circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Tenemos el siguiente ejercicio que empieza de la siguiente manera. Tenemos la pregunta que nos dice ¿cómo podría usted resolver el siguiente circuito eléctrico? Y tenemos el siguiente circuito. Un circuito está formado por una batería de 9 voltios conectadas en serie y tres resistencias, una de 10, una de 5 y una de 15 ohmios respectivamente. Y nos piden primero calcular la resistencia equivalente al conectar resistencias tanto en serie como en paralelo. Y aplicando la ley de Ohm, determinar la intensidad de corriente que pasa por el circuito en cada uno de los casos, utilizando la resistencia equivalente. Es decir, primero vamos a determinar la resistencia equivalente en serie, en paralelo, y por último, aplicando la ley de Ohm, vamos a, en este caso, calcular o determinar la resistencia del circuito en serie y del circuito en paralelo. Tenemos primero la resistencia equivalente en serie. Es la más sencilla de determinar porque para determinar o calcular la resistencia equivalente en serie solo debemos sumar las tres resistencias, es decir, 10 ohmios más 5 ohmios más 15 ohmios nos da un total de 30 ohmios. Ahora, para determinar la resistencia equivalente en paralelo podemos utilizar la siguiente fórmula de acá, que nos dice que resistencia equivalente va a ser 1 partido por 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Es decir, las resistencias las vamos a sustituir en estos tres lugares. La resistencia 1 es 10 ohmios, la resistencia 2 es 5 ohmios y la resistencia 3 es 15 ohmios. En esta ecuación, primero vamos a dividir cada una de estas resistencias y luego vamos a sumar los resultados. Al sumarlos, nos da un total de 0,367 ohmios. Es decir, quedarían 1 entre 0,367. Y este resultado lo dividimos, es decir, dividimos 1 entre 0,367 y nos da un total de 2,72 ohmios. Ahora, vamos a determinar la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito en serie y luego por el circuito en paralelo. Para eso tenemos la fórmula de la ley de Ohm que nos dice que la intensidad de corriente eléctrica del circuito va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. En este caso va a ser la resistencia equivalente para el circuito en serie. Por eso aquí dice IS, que es intensidad de corriente eléctrica en serie. Sustituimos los valores, el voltaje, que es de 9 voltios, la resistencia equivalente en serie, que es de 30 ohmios, dividimos y nos da un total de 0,3 amperios. Ahora determinamos la intensidad de corriente eléctrica en paralelo, que es IP, va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia equivalente, en este caso en paralelo. El voltaje es el mismo, no cambia, no varía, son 9 voltios. Esto dividido por la resistencia equivalente en paralelo, que es 2,72 ohmios, y nos da un total de 3,31 amperios. Bien, este sería el ejercicio a resolver en la cápsula del día de hoy. Más adelante resolveremos otro ejercicio. Ahora, sin más que agregar, me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.